Pero vamos a entrar a otro punto del estudio del Espíritu Santo, que es las afrentas al Espíritu Santo. Las afrentas al Espíritu Santo. Por eso quiero que me acompañe leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos 10, 29. Abra su Biblia, por favor, y lea conmigo. Y vuelvo y repito lo que dije hace 8 días. Cuando venga a este lugar, empaque 2 cosas: el buen ánimo y la Biblia. Y puede empacar un cuadernito para que tome apuntes y pueda usted ser un buen estudioso de la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Hebreos 10, 29. En esta iglesia acostumbramos a leer todos la Biblia en voz alta, así que los que no tienen Biblia pueden leerlo aquí enfrente. Leemos así la palabra del Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora toda la iglesia lo va a leer, por favor, a una sola voz. ¿Listos? Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que en este capítulo, en este versículo, encontramos la palabra afrenta. Encontramos la palabra afrenta, y el escritor de los Hebreos nos está diciendo que el Espíritu Santo en efecto puede ser afrentado. La conjugación de afrentar es afrentado. Yo afrentas, tú afrentas, él afrenta, nosotros afrentamos, el pastor es bien frentón. ¿Listo? Entonces eso es lo que la palabra afrenta. Pero antes de continuar, quiero que usted ore por la persona que tiene a su lado. Tómele la mano y dígale: Señor, te pido que le hables, que le redargullas, que le convenzas y que lo lleves a una madurez espiritual. Padre, queremos entregar esta palabra en este día en tu presencia, Señor. Pedirte, amado Señor, que tu precioso Espíritu Santo que está en nosotros, que está con nosotros, en esta mañana nos hable a través de tu palabra, a través de mí, Señor, nos bendiga y que podamos ser edificados, que podamos ser exhortados y que estos temas que vamos a comenzar a hablar en esta nueva serie nos ayuden a tener una mejor relación contigo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Recordemos, los objetivos que tenemos para esta serie es que repasemos y comprendamos que el Espíritu Santo es una persona. Ya hemos dicho y repetido incansablemente que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es una experiencia, no es una manifestación. Él es una persona que se manifiesta, que tiene poder, que nos proporciona experiencias, pero Él no lo podemos limitar solamente a lo que acabo de decir. Debemos verlo como Él es. Él es una persona. Y cuando miramos estas características del Espíritu Santo, que es una persona, entonces si es una persona, en efecto esta persona puede ser afrentada. Ahora, si nosotros hacemos un recorrido por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar que el Espíritu Santo se revela en toda la Escritura. Desde Génesis hasta el final de la Biblia, ahí el Espíritu Santo se viene revelando de una manera progresiva. Comenzamos a mirar cómo Él se va manifestando hasta que ya en Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2 es el esplendor completo de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, a lo largo de todo este proceso vamos a ir notando cómo las personas, cómo el pueblo de Israel, cómo las personas han ido agrediendo, han ido afrentando al Espíritu Santo, y cómo en algunos casos esas
esas afrentas han sido unas más graves que otras y otras traen pues más consecuencias que las otras. Ahora, ¿qué significa afrentar? Porque nosotros encontramos en la Biblia muchas palabras que nosotros no utilizamos, ¿verdad? La palabra afrentar creo que ninguno de nosotros la utiliza, ¿verdad? ¿O sí? Usted no llega a su casa, ¿cómo te fue, mi amor? Hoy vengo afrentada, ¿sí? Mi jefe me afrentó, ¿sí? No utilizamos esas palabras, utilizamos otras palabras que significan exactamente lo mismo. La palabra afrentar es un verbo, pero que cuando nosotros lo traducimos a nuestro castellano contemporáneo significa ofender, humillar, causar deshonor a alguien. Eso es lo que significa afrentar. Entonces, lo que el escritor de los Hebreos nos está diciendo cuando leímos el pasaje, que el Espíritu Santo puede ser afrentado, lo que nos está queriendo decir es que el Espíritu Santo puede ser ofendido, puede ser humillado, puede ser deshonrado, puede ser menospreciado. Eso es lo que significa la palabra afrentar. Entonces, lo que vamos a hablar de aquí en adelante por los próximos 4 o 5 domingos va a ser de qué manera el ser humano ofende, de qué manera el ser humano humilla, de qué manera el ser humano agrede a la persona del Espíritu Santo. Porque lo encontramos en la palabra del Señor. Recordemos algo, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuáles son las características de la personalidad? ¿Alguien se acuerda? Cuando vimos por allá, eso hace 13 domingos, se las voy a recordar. Las características de una persona o de la personalidad es que tiene cognición e intelecto. ¿Ahora sí se acordaron? El Espíritu Santo tiene cognición e intelecto. Otra característica de la personalidad es la voluntad y la volición. Y otra característica de la voluntad es la emoción y el afecto. Y nosotros en el estudio de la Biblia encontramos que el Espíritu Santo posee esas características. Él piensa, Él habla, Él se siente, Él se duele, Él guía, Él dirige. Y todas esas acciones que hace el Espíritu Santo son evidencias de que el Espíritu Santo es una persona. Y también dijimos que el Espíritu Santo es una persona, pero no es un hombre. Y estuvimos explicando que una persona puede ser hombre, ¿cierto? Perdón, una persona puede ser hombre, ¿listo? Vamos a mirar entonces cuáles son las 8 afrentas que puede recibir el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas 8 acciones con las cuales nosotros podemos llegar a ofender el Espíritu Santo? Si las tienen enfrente, ayúdenme a leerla. La primera es resistir, contristar, apagar, mentir, tentar, blasfemar, ultrajar y ofender. 8 actitudes con las cuales nosotros podemos ofender de manera grave a la persona del Espíritu Santo. 8 maneras graves en que Dios, el Espíritu Santo, siendo Dios, puede ser atentado por nosotros, herido por nosotros, maltratado por nosotros. Y vamos a mirar a detalle cada una de estas 8 actitudes, cómo en nuestra vida y cómo en las personas ocurre. Y estoy casi que seguro y convencido que cada uno de nosotros en algún momento de la vida hemos cometido alguno de estos pecados. Lo que pasa es que como no lo sabemos, como no lo sabíamos, no teníamos la percepción clara de cuándo estamos ofendiendo al Espíritu Santo. ¿Lo quiere aprender? ¿Le parece interesante? Bueno, ok, hablemos de la primera. Resistir al Espíritu Santo. ¿Se puede resistir al Espíritu Santo? Un debate teológico. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo no se puede resistir y hay quienes dicen que el Espíritu Santo sí se puede resistir. Yo hago parte de los segundos pensadores, de los que creemos que el Espíritu Santo sí puede ser resistido. Pero ¿qué significa resistir al Espíritu Santo? Significa que es una oposición deliberada a su obra y a su llamado. Resistir al Espíritu Santo es oponerme de manera voluntaria, oponerme decididamente
a la obra y al llamado que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Es una oposición personal. Pero para entender esa oposición debemos recordar cuáles son los ministerios que tiene el Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo es que el ser humano resiste al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene como ministerio redarguir. Él nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos guía, etc. Todo eso lo conocemos y mucho más como el ministerio, como la obra del Espíritu Santo. Entonces repitámoslo: me quiere redarguir, me quiere convencer, me quiere regenerar, me quiere santificar, me quiere guiar y muchas cosas más. Como eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, y de hecho lo hace, la oposición que yo hago es no permitir que el Espíritu Santo me redarguya. No permitir que el Espíritu Santo me convenza, no permitir que el Espíritu Santo me regenere, no permitir que el Espíritu Santo me guíe, sino que hago lo que yo quiera. Vivo mi vida como a mí se me antoja, independientemente de lo que el Espíritu Santo quiera poner enfrente de mi vida. También significa resistir al Espíritu Santo, significa hacer oposición directa, consciente e impidiendo, negando la eficacia del Espíritu Santo en mi vida. Usted dirá, pero en la vida práctica, ¿cómo funciona? En la vida práctica funciona cuando nosotros decimos, es que yo soy así, es que Dios me hizo así. Y con esas excusas, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole al Espíritu Santo, conmigo no se meta. Hermano, deje de ser tan vulgar. No, es que a mí Dios me hizo así. No, Dios a nadie lo hizo vulgar. Usted se volvió vulgar. Por favor, deje la mentira. No, es que Dios me hizo así. No, a usted Dios no lo hizo mentiroso. Usted se volvió una persona mentirosa. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de obstaculizar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos haciéndole resistencia al Espíritu Santo. Otra manera en que yo le puedo hacer resistencia al Espíritu Santo, cuando usted lee la Biblia en su casa, como yo sé que todos ustedes la leen, y de pronto usted siente que ese pasaje que leyó no es para su esposa, no es para su esposo, no es para el pastor, no es para el vecino, sino que es para mí. Y yo digo, no es para tanto. No es para tanto. Y prefiero pasar la página, porque es mejor, como los gatos, tapar la embarrada para no sentirnos tan acusados por el Espíritu Santo. Miramos dos ejemplos de resistencia al Espíritu Santo. Isaías 63:10. Acá sí le pido que abra su Biblia. Isaías 63:10. Comparta la Biblia con el que tiene a su lado, si ve que no tiene Biblia. Isaías dijo lo siguiente: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué es lo que Isaías está relatando en este pasaje? Que el pueblo de Dios se opuso, que el pueblo de Israel puso resistencia. El pueblo de Israel fue rebelde a lo que Dios les estaba hablando. Así que el pueblo de Israel, en efecto, fue un pueblo que resistió la voz, resistió la guianza del Espíritu Santo. Y como consecuencia encontramos lo que dice acá: como fue un pueblo sordo, como fue un pueblo desobediente y como fue un pueblo rebelde, ¿cuál fue la decisión de Dios? Pelear contra ellos. Se volvió su enemigo. Usted dirá, ay no, pero es que el Dios en que yo creo no es así. Bueno, el que usted cree puede no ser así, pero el de la Biblia sí es así. Entonces Dios se convirtió en ese momento, en ese pasaje. El pueblo de Israel fue rebelde y Dios dijo, como usted que no me quiere a mí, entonces ahora yo estoy en contra de ustedes.
En Hechos capítulo 7, versículo 51, encontramos la acusación que Esteban le hace al pueblo de Israel aproximadamente 700 años después. Porque Isaías se escribe más o menos 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Y luego Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, acusa al pueblo de Israel. Léalo conmigo, por favor. ¿Cuál fue la acusación de Esteban? Hechos 7:51. ¿Cómo les dijo? Duros de cerviz. ¿Alguien no sabe qué es la cerviz? ¿Alguien no sabe para explicarle? Bueno, para los que no saben, matricúlate en la escuela de formación. Mentiras. La cerviz está aquí atrás. Y la cerviz es lo que nos permite estar erguidos. Y cuando una persona tiene la cerviz muy dura, no se inclina, no se humilla. Y lo que Esteban le estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes no se inclinan ante Dios, ustedes no se humillan ante Dios. Fue lo que Esteban le estaba diciendo al pueblo de Dios. Por eso les dijo: duros, yo soy así. Eso es la cerviz elevada. Yo soy así. A mí Dios me hizo así y yo no voy a cambiar. Eso es una actitud de una cerviz dura. ¿Estamos de acuerdo? Que haga tal cosa. No. Eso será altivo. Sigue diciendo. Esteban les dice: e incircuncisos de dos cosas, de corazón y de oídos. No habían entregado su vida completamente al Señor. No habían desnudado su corazón realmente al Señor. Y sigue diciendo: ahora mire, vosotros, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que Esteban nos está dando una evidencia muy interesante. Que así como los antiguos resistieron al Espíritu Santo, en la época en que Cristo vino a la tierra, los contemporáneos de Jesús también lo estaban resistiendo. No estaban permitiendo que Él hiciera la obra completa y perfecta en cada uno de ellos. Y la acusación que está haciendo Esteban es que ellos rechazaron al Mesías. Rechazaron la obra salvadora del Mesías. Lo tuvieron enfrente, pero no lo quisieron ver. ¿Hemos nosotros resistido al Espíritu Santo? ¿Hemos en algún momento de nuestra vida hemos sido opositores a la obra del Espíritu Santo? Creo que sí. Creo que muchas veces el Señor nos quiere hablar, el Señor nos quiere cambiar, el Señor nos quiere transformar, el Señor nos quiere guiar y nosotros simplemente hacemos sordos, oídos sordos. Eso no es conmigo. Esa palabra era para fulano de tal. Esa palabra no era para mí. Hacemos oídos sordos. Así que sí podemos resistir al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos oponemos, hoy, cuando nos oponemos al ministerio del Espíritu Santo, cuando no permitimos que la obra regeneradora del Espíritu Santo se haga completamente en nuestras vidas, estamos resistiendo al Espíritu Santo. La palabra es clara. Él dice, la palabra no nos pide que cambiemos. La palabra nos pide que nazcamos de nuevo. Usted tiene que morir a su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que la palabra está demandando. El Señor no vino a mejorar nuestra naturaleza. El Señor vino a transformar, a cambiar, a darnos una nueva naturaleza. Por eso dijo el apóstol Pablo que el viejo hombre ha muerto, ahora hay un nuevo hombre. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos al Evangelio, hermano, y hemos recibido al Señor de todo corazón, nuestra vida debe ser totalmente diferente, no mejorada, diferente. Dios no quiere que usted sea menos borracho. Dios quiere que usted deje de ser borracho. Dios no quiere que usted deje un poquito los celos. Dios quiere que usted deje de ser celoso. Dios no quiere que usted deje un poquito la mentira. Dios quiere que la mentira desaparezca por completo de su vida.
Dios no le pide que haga un mal negocio de vez en cuando. No, Dios quiere que usted nunca haga malos negocios. Esa es la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo. Pero cuando yo digo, ay, pero es que no es tan malo. Uno al año no hace daño. Una mentirita piadosa, el Señor no las tiene en cuenta. Ay, me voy a ganar unos pesitos ahí y de ahí voy a dar el diezmo. ¿Sí? No, mi querido. Así no funciona. O estamos de un bando o estamos en el otro bando. Es así, hermano. Así las cosas son con Dios. Así que resistir al Espíritu Santo es no permitir la obra regeneradora completamente. No permitir que el Espíritu Santo nos guíe. No permitir que Él nos guíe, hermano. Yo le pregunto, ¿usted ora al Espíritu Santo antes de tomar decisiones? O cuando tiene las patas en el lodo, ahí se acude al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que generalmente suele pasar? Tomamos las decisiones que tomamos y después, ay, Señor, ayúdame. Seguramente el Señor dice, pero mijo, si me hubieras preguntado antes, los dos no estaríamos en estas. Tenemos que permitir. Y cuando usted le ore al Espíritu Santo y le pida guía y el Espíritu Santo lo guíe, ¿usted qué tiene que hacer? Obedecer, hermano. Si usted va a montar un negocio, va a emprender un negocio, va a emprender una sociedad, va a emprender una relación sentimental, qué sé yo, y usted le ora al Espíritu Santo y usted sabe que el Espíritu Santo le habló y le dijo, por aquí no es, no diga, es mi carne. No, yo creo que me va a ir mejor. No, si el Señor le dijo no, hermano, ¿qué tiene que hacer? Lo que mejor sabemos hacer. Caso. Hablemos del segundo, contristar al Espíritu Santo. ¿El primero cuál es? Resistir al Espíritu Santo. El segundo, la segunda actitud, la segunda afrenta que nosotros podemos causarle al Espíritu Santo es el contristarlo. Otra palabra que nosotros no usamos, ¿verdad? Yo no le digo a Matías, hijo, me acabas de contristar el corazón. Yo no le digo a Matías eso. Ni mi esposa me dice, estoy contrista contigo, estoy contristada contigo. No hablamos así. La palabra contristar significa causar tristeza o causar dolor. Ahora sí es coloquial para nosotros. Entonces lo que está queriendo decir la Biblia es que nosotros al Espíritu Santo le podemos causar dolor y tristeza. A Él le podemos causar dolor y tristeza. ¿De qué manera yo puedo contristar al Espíritu Santo? Puedo contristarlo mediante el pecado, mediante las malas conductas. Y no andando conforme Él lo pide. Así es como se contrista el Espíritu Santo. Cuando mediante el pecado, mediante las malas conductas y no andando conforme Él lo está pidiendo. Vaya buscando Efesios capítulo 4 porque vamos a dedicarnos aquí el resto de la prédica en ese capítulo tan interesante, hermanos. El primero que vimos, ¿cuál fue? Resistir. El segundo, ¿cuál es? Contristar. ¿Son iguales? No, son diferentes. Porque resistir hace referencia a rechazar una influencia externa. Póngame cuidado. Resistir hace referencia a poner oposición a una influencia externa. En cambio, contristar hace referencia a entristecer a una persona quien uno ama y que esa persona lo ama a uno. Y el contristar tiene que ver con una actitud interna del corazón. Es más grave, creo yo, que resistir al Espíritu Santo. Es la misma persona a la cual estamos afrentando, pero son dos ocasiones, dos actitudes diferentes. Yo puedo rechazar su obra, pero yo puedo desde el interior de mí contristarlo, entristecerlo. No sé si él llora y no sé si le salen lágrimas, no creo. Pero lo que la palabra dice es que él se
entristece y que él se ofende porque es una persona. Le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4 y se quede en ese capítulo. Pero vamos a leer por ahora el versículo 30, que dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora traduzcamos la palabra contristar. Y no entristezcáis. Si alguien tiene alguna versión diferente estará leyendo: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el apóstol Pablo, que escribió Efesios y que le escribe a los cristianos de Éfeso, les está diciendo cómo es la manera en que debe vivir una persona. Y cuando una persona vive incompatible a lo que el Señor quiere, automáticamente está entristeciendo al Espíritu Santo. Le pongo un ejemplo. Los que somos padres educamos a nuestros hijos ¿para qué? ¿Qué? Buenos ciudadanos, ¿cierto? Para que no arrojen basura al piso. A donde quiera que vamos le decimos salude. Despídase. Diga gracias, y comenzamos a educar a nuestros hijos para que cuando lleguen a adultos no nos hagan quedar como un cuero. Y para cuando se casen no nos lo devuelvan. Y para cuando consigan trabajo, pues sea una persona fructífera, proactiva, que no la vayan a echar. Pero pasa que muchas veces, y nos ha pasado a todos, que uno educa a sus hijos en algo y cuando los hijos crecen, toman las decisiones incorrectas. Levanten la mano los que ya experimentaron eso. Ay, no más sí que aquí ninguno. Ay, no, ninguno. Si usted es hijo, lo hizo, hermano. Si usted es hijo, lo hizo. Su papá le dijo, no haga eso. Y hoy después de viejo usted dice, sí, yo lo hice. Pero bueno. ¿Y cómo se siente usted como papá cuando un hijo no hace lo que usted le enseñó? ¿Cómo se siente? Triste, ¿sí o no? Decepcionado. Usted dice, yo le enseñé que se bañara todas las mañanas. Y no sé, llegó a los 15 y le gusta el olor a sobaco. Es feliz yéndose a estudiar oliendo a feo. Y usted dice, uy, qué vergüenza, ¿qué dirán los profesores? ¿Qué dirán las chicas del colegio, los chicos? Usted se entristece, ¿verdad? Si usted no se baña, no se preocupe, es problema suyo, pero es un ejemplo que yo estoy poniendo. Así que cuando yo no vivo conforme el Espíritu Santo quiere, entonces yo estoy haciendo exactamente lo mismo, entristeciendo al Espíritu Santo, porque Él quiere y Él anhela que yo me comporte de ciertas maneras. Aclaro algo, no para ser salvo, no para recibir bendiciones, porque simplemente debe ser mi estilo de vida, porque ya somos bendecidos por Dios. Nuestra bendición se llama Cristo y en Cristo lo tenemos todo. Las demás cosas son añadiduras. Bien, entonces comencemos a mirar las características específicas, según Efesios capítulo 4, de qué manera nosotros podemos contristar, de qué manera nosotros podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo. Fije sus ojos en el versículo 17, por favor. Vamos a leer de a poquitos para ir comprendiendo. ¿Lo tiene? Efesios 4, 17. Perdón, yo busco en la mía porque tampoco lo tengo aquí escrito. Efesios 4, 17. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo quiero que lo vuelva a leer porque Efesios es un libro maravilloso. Léalo por favor. ¿Listo? Esto pues
Digo y requiero en el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Un requisito. Esto digo y requiero. O sea, hay una solicitud. Él quiere algo, él anhela algo, él espera algo de las personas que están escuchando esta palabra. Usted hoy que la está leyendo. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que requiere el Señor? Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo tenemos que andar? ¿O cómo no tenemos que andar? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Cristo. Entonces Pablo dice, el Espíritu Santo dice, yo quiero que ustedes vivan no como los de afuera. ¿Cómo está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, a través del Espíritu Santo en la voz de Pablo. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces miremos lo que Pablo encontramos en este pasaje. Hay dos maneras en que Pablo define la afrenta al Espíritu Santo. Presten mucha atención, por favor. Hay dos maneras, según estos dos versículos, en que una persona puede afrentar al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo. La primera es con una vanidad de la mente. Ya voy a explicarlo. Y la otra con una naturaleza pecaminosa. Dos actitudes con las cuales un hijo de Dios puede afrentar al Espíritu Santo, porque en el versículo 17 le está hablando a la iglesia y le dice a la iglesia, no vivan como los de afuera. No sea como los de afuera. Sea totalmente diferente. ¿Qué es lo que usted y yo le decimos a nuestros hijos? Usted no es como los demás. Si los demás se paran en el pupitre y se vuelven locos, usted no lo va a hacer. ¿O me equivoco? Usted no va a llegar a la casa hecho una piltrafa. No, usted es diferente. Y llega hecho una piltrafa. Pero le estamos enseñando que es un niño diferente. Diferente en el buen sentido de la palabra, ¿no? El Espíritu Santo quiere que usted sea un niño. Dígale a su vecino, quiero que seas un niño diferente. Dígale. El Espíritu quiere que tú seas un niño diferente. En su trabajo, en su universidad, en su colegio, en su hogar. Que usted sea el esposo modelo de la cuadra. No modelo porque sea el más chusco. Porque yo sé que aquí todos los hombres somos modelos en la cuadra. O sea, muchas mujeres darían la vida porque fueran nuestras esposas. Hombres, apláudame, por favor. Los hice quedar como príncipes. Y nosotros también con ustedes las mujeres, no se preocupen. Ustedes son las reinas de la cuadra. Cuando ustedes caminan por la cuadra, hermanas, eso es un desfile de ojos. Bien. Entonces el Señor quiere que usted y yo no seamos como los de afuera. ¿Listo? Y entonces ese no ser como los de afuera, Pablo dice, no tengan la mente llena de vanidad y no vivan una naturaleza pecaminosa. Ahora bien, ¿qué es vanidad? ¿Qué es vanidad? Cuando escuchamos la palabra vanidad, ¿usted automáticamente para dónde se va? Al armario. ¿Cómo se llama el que usan las mujeres? El tocador, gracias. Al baño. Donde usted tiene toda esa cantidad de pintuco, masilla, thinner, brocha, rodillos, masilla, lijas, ¿sí? Donde entra una medusa y sale una reina. Eso es lo que entendemos por vanidad, ¿verdad? También hay hombres así, no crea, yo conozco más de uno, ¿sí? Que se arreglan más que las mujeres. Pero la palabra vanidad no significa eso. No significa eso, por lo menos en el contexto griego en el que se escribe la palabra vanidad. Mire, la palabra vanidad en la Biblia, no sé por qué la tradujeron así realmente. La palabra vanidad significa vaciedad.
significa futilidad, vacío, fútil. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que hay personas que en su mente, ¿qué tienen? Nada. Y Pablo está diciendo que una manera en que yo puedo afrentar al Espíritu Santo es cuando en mi mente hay aserrín. Ofendiendo el aserrín, claro. Usted dirá, pero hay personas que no tienen nada. Uy, hermano. Las redes sociales abundan de personas que no tienen nada en su cabeza. Personas que suben y postean cualquier cosa, cualquier estupidez, cualquier majadería, con tal de ganarse un like. Hay películas que hablan de eso, le invito a que las vea. Personas que se enferman y personas que son adictas a subir contenidos y si no llegan a un nivel de likes y de me gustas y comentarios, entran en cortocircuito. Por eso usted encontrará influencers que hacen cualquier cosa. Cualquier estupidez hacen con tal de ganarse el favor, con tal de sentirse, de tener un reconocimiento, con tal de sentirse importante. Eso es una mente vacía, hueca, que no tiene nada allá adentro. Y Pablo está diciendo, no puede ser posible que un hijo de Dios tenga una mente vacía. No cabe. Porque el apóstol Pablo dijo que cuando venimos a Cristo nosotros recibimos la mente de Cristo. Pero hay cristianos que tienen la mente de Cristo bajo llave, con un letrero que dice prohibido abrir y prohibido salirse. Lo tienen, pero lo tienen allá guardadito, así como usted guarda sus joyas allá en el armario. El apóstol Pablo también está diciendo que esta mente llena de vanidad o esta mente con futilidad es una mente que se caracteriza por tener el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? El entendimiento entenebrecido, hermanos, no es otra cosa más y no es otra cosa menos de no tener la habilidad y la capacidad de procesar la información recibida. Eso es tener el entendimiento entenebrecido. Pongo un ejemplo. Ustedes saben que yo tengo mi iglesia de borrachos ahí en el barrio. Entonces el borrachito se me acerca, borracho, y me dice y me habla y me cita la Biblia y me cita los versículos. Algunos miran a mi esposa y yo les muestro los dientes. Y ellos creen y me hablan y me dicen que ellos no están haciendo nada malo, pero están perdidos, ya con hipo. Y yo los escucho hablar y es que mi mujer está enojada conmigo y está brava conmigo y comienzan a hablar de sus espositas. ¿Y ese hombre qué pasa? ¿Su entendimiento cómo está? Negro. No ve, no percibe, no comprende que está acabando con su vida, que está acabando con una mujer, con su hogar, pero él cree que no está haciendo nada malo. Y así pasa con todos los pecados, no solamente con esos, ¿sí? El mentiroso, el morboso, el que hace malos negocios, el que maltrata a su esposa, etc. Esa es la mente entenebrecida. Así que una mente entenebrecida va a llevar al hombre ¿a dónde? A tener una mente vacía y hueca. Eso ofende y eso agrede a la persona del Espíritu Santo. Una persona con una mente vacía, una persona con un entendimiento entenebrecido, que no tiene la capacidad de discernir y de entender las cosas espirituales, que es lo que realmente significa, es una persona que se vuelve insensible a las cosas de Dios. A eso también le llamamos a veces muerte espiritual. Imagínese usted, hermano. La otra cosa que encontramos aquí en este versículo, en este capítulo, es la naturaleza pecaminosa. Versículo 22, por favor. De Efesios capítulo 4. Nos saltamos del 19 al 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir.
Mire, ¿usted logra entender lo que está diciendo el apóstol Pablo? En cuanto a la pasada manera, o sea que había una vida antes. Había una vida pasada en la cual yo me comportaba de X manera. Y Pablo dice, en esa vida pasada, en esa vida anterior que usted tenía, vuelva a leerlo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué toca hacer con esa vida? Despojados del viejo hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona con su vieja naturaleza? Despojarse. Ahí no cabe la frase es que yo soy así. Es que a mí me hicieron así. Es que las circunstancias me volvieron así. Es que la sociedad es mala y corrompe al hombre, según algunos conceptos filosóficos y psicológicos. Pues si eso es así, la palabra le está diciendo que todo eso, ¿qué tiene que hacer con todo eso? Despojarse. Si usted era mentiroso, ¿qué tiene que hacer ahora con la mentira? Dejar la mentira. Párese frente al espejo y dígale, hasta aquí. Termino contigo. No me escribas más. No me llames. Yo te llamo. Bloquéela. Repórtela. Denúnciela. Mándela para spam. ¿Sí? Denúnciela ante la fiscalía. Dígale, cochina mentira con usted y yo ya. No vamos más los dos para ningún lado. Sigamos leyendo. Despojados del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí encontramos algo muy interesante. Mire, ¿cuál es el estado natural del ser humano? Vive en una naturaleza pecaminosa. Esa es la realidad. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso usted de vez en cuando peca. De vez en cuando peca. Ojalá eso de vez en cuando no sea cada 5 minutos. ¿Sí? Ni todos los jueves y los viernes y los sábados. No, de vez en cuando. Pero ese de vez en cuando no es que usted diga, bueno, hace un mes no, como que ya va siendo hora. ¿Sí? Mi carne lo está esperando. No, ese de vez en cuando es que es algo involuntario, que no lo busca, que no lo planea. Es muy diferente a planearlo. Porque cuando yo planeo el pecado, hermano, estoy en serios problemas con el Señor. Entonces, esa naturaleza que nosotros tenemos en este momento pecaminosa, es una naturaleza que viene desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Y desde el momento en que la humanidad pecó, es un concepto que conocemos como corrupción radical. Todo nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro ser, fue dañado y contaminado por el pecado. Pelagio, un hereje de la Edad Media, creía que el ser humano tiene por allá en su interior algo bueno. Y que ese algo bueno en algún momento florece para buscar la salvación. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que la Biblia dice, por lo menos en Génesis, que por qué el Señor decidió destruir a la humanidad cuando Noé, porque dice que de continuo algunos pensamientos de su corazón eran contra el mal. ¿Sí dice así? Todos los pensamientos del hombre de continuo eran maldad. Todos. Entonces, si todos los pensamientos del hombre son contra la maldad, ¿el hombre qué es? Pecador. Pecador por naturaleza. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando entramos al Evangelio, comienza en nosotros una guerra espiritual. Comienza nuestra carne a luchar ¿contra qué? Contra el espíritu. Algo le dice, alabío, alabao, alabim, bambao, ¿sí? Y por otro lado le dice, quieto, hermano, quieto, ¿sí? Quieto. Y le tiembla las riendas, hermano. ¿Sí? Y usted está en esa lucha. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Peco o no peco? Y creo que todos los días andamos en esa lucha de la vieja contra la nueva naturaleza. Ahora, la pregunta que deberíamos hacer es,
¿quién lo gobierna a usted? ¿La vieja? No su esposa. ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza? ¿Quién lo gobierna a usted? ¿Seguro? Hermano, si usted alimenta a la vieja lo va a dominar. Naturaleza, ¿no? De pronto usted a su mujer le dice, hola vieja querida. Yo no estoy hablando de esa vieja querida. Ni de mi vieja abuela que está allá atrás. La vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dijo, no proveáis, no alimente la vieja carne, la vieja naturaleza, perdón. Entonces, si esta naturaleza es pecaminosa, ¿qué debo hacer? Matarla, que se muera de hambre, que se muera de inanición, que se muera deshidratada, para que la nueva vida del Espíritu sea la que gobierne mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Si usted, su debilidad son las mujeres, bueno, no las mujeres, el sexo, que es algo totalmente diferente. Si su debilidad es el sexo, ¿qué hace mirando cosas sexuales? ¿Usted qué está haciendo? ¿Dándole de comer a esa vieja? No, hermano. Apague el televisor, apague el celular, vea otra cosa. Vea los Picapiedra, vea Condorito, hermano. Vea Tony Jerry. Pero si usted se pone y usted dice, no, pero es que yo no soy tan débil para caer. No, mijito. No, mijito. Lo que usted alimente, eso lo va a controlar a usted. ¿Estamos? Dígale a su vecino, ¿cuál carne está alimentando usted? ¿Qué está alimentando? ¿Qué está alimentando usted, hermano? Hay quienes sufren con la lengua. La tienen más larga que la falda de la vecina. Les gusta el chisme, el comentario, la murmuración. Despotrican hasta de la presentadora del noticiero que no la conoce. ¿Cierto? Y cuando usted va a visitar a sus familiares y amigos, ¿usted qué hace? Se enciende en chisme. ¿Qué está haciendo? Alimentando la carne. No, hermano. Todas esas cositas nosotros tenemos que, ¿qué dijo acá el apóstol? Despojaos. Despojaos. ¿Estamos o no estamos? Si usted está en su trabajo y sus compañeros son morbosos, ¿de qué tiene que hacer? Quítese, hermano. O si no se puede quitar, haga casos, haga oídos sordos. Pero no se voltee ahí. Y ya su mente empieza a imaginarse lo que el compañero morboso grosero dijo. ¿Sí? Y usted llega a su casa y ve a su esposa y dice, porque su mente funciona de esa manera. Bien. El apóstol Pablo nos dice que hay una naturaleza corrompida por la sensualidad. Volvámoslo a leer, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, quítese el viejo hombre que está viciado, dañado, conforme a los deseos engañosos. Mire que hay un punto importante aquí, que el apóstol Pablo habla de una naturaleza corrompida por la sensualidad, lo dice la NTV. Dice que esta naturaleza fue dañada, fue ultrajada, fue pervertida por el pecado y trajo como consecuencia la sensualidad. Ahora, ¿qué es sensualidad? ¿Qué es sensualidad? La traducción dice desenfreno, dice laxivia, desenfreno sexual. Significa sin pudor, significa una persona desenfrenada, una persona que tiene conductas violentas, una persona que tiene conductas desordenadas. Así que una persona que vive en una naturaleza pecaminosa, con un desenfreno sexual, entristece al Espíritu Santo. No está diciendo que sea pecado el sexo. Está diciendo el desenfreno sexual y el desorden y la promiscuidad sexual. Lo que está diciéndole aquí el apóstol Pablo.
La palabra laxivia tiene que ver con los desenfrenos sexuales. La palabra, una persona que no tiene pudor. Cuando se pierde el pudor, se hace cualquier cosa. Cuando se pierde el pudor, se puede salir desnudo y casi desnudo. Porque ya, ¿qué importa mostrar un poquito más? Al fin de cuentas, todos tienen el ombligo. Pues si lo muestro, pues es el ombligo. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Y de pronto el hombre que va por el lado, se le salen los ojos. Claro, él no debió mirarla, pero ella tampoco debió mostrar. El que muestra es porque quiere vender. Así de simple, hermano. Bien. Luego el apóstol Pablo dice aquí en este pasaje que hay una naturaleza corrompida por el engaño. Nosotros fuimos creados en Adán y Eva, fuimos creados puros, fuimos creados santos, fuimos creados inocentes, pero el pecado, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Engañó a Adán, a Eva, porque Adán no pecó engañado, la que pecó engañada fue Eva. Adán pecó conscientemente, por eso toda la responsabilidad recae sobre Adán. Pero sí o no, el diablo lo que hizo fue engañar y traer engaño a la humanidad. Y lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo es que muchas personas viven y persisten en el engaño de Satanás. ¿Cuál fue el engaño de Satanás? ¿Cuál fue? ¿Alguien recuerda? ¿Qué fue lo que le prometió a Eva? Dos cosas. Una, serías como Dios. ¿A quién no le gustaría ser como Dios? Imagínense la oferta que Satanás le dice a Eva. Eva, usted tan bonita, tan chusca. ¿No te gustaría ser como Dios? Y Eva dijo, ole, pues sí, ¿no? Otra cosa que Adán le dijo a Eva, no morirás. Y Eva se las creyó completamente. Y el cabezón del Adán estaba vio lo que Satanás estaba haciendo con su mujer y se parece a los hombres actuales. No hizo un ente que ve que su esposa está haciendo algo y él pensando en las 15 estrellas de Millonarios, en las 12 de Santa Fe, no tengo ni idea cuántas tiene, pensando en los guayos de Messi, si le huelen o no le huelen después de que termina el partido. Por allá, él anda por allá. Y así estaba Adán con Eva. Adán estaba por allá, hermano. De pronto vio volar un pájaro y se despabiló. Y ahí estaba la serpiente tentando a Eva. Cierro el paréntesis para el piedrabón para los hombres. Quiero que finalicemos con 8 pecados que contristan al Espíritu Santo. Versículo 25. 8 pecados que entristecen al Espíritu Santo. ¿Los quiere conocer? Siéntese bien, por favor. Recuerde que el apóstol Pablo, ¿a quién le está escribiendo? ¿A quién? A la iglesia de Éfeso. O sea que estos eran cristianoides que conocían la palabra. No le está hablando a los de afuera. Toma como referencia a los de afuera, pero le está escribiendo a los de adentro. Y les dice, no vivan como los de afuera, porque ustedes ahora están adentro. Entonces, esta palabra es para nosotros. No vivamos como los de afuera. O sea, no viva como sus compañeros de trabajo. Viva como los de adentro. ¿Estamos? Primero, ¿cuál es? La mentira. La mentira. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando, ¿qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando usted dice mentiras blancas,
amarillas, grises, piadosas, no piadosas, usted está entristeciendo a la persona del Espíritu Santo. Pastor, pero es que es una mentirita. Es una mentira. Usted saca un chuzo a la calle a vender chorizos. El domingo se le quedó un chorizo. Usted dice, yo no voy a perder la plata. Pongo un ejemplo cualquiera, porque yo vendí chorizos en la calle con mi esposa. Y el siguiente día no se vendió el bendito chorizo. Y usted dice, yo esa platica no la pierdo. Entonces usted el martes vuelve y pone el chorizo, pero eso ya está más rostizado que quién sabe qué. Y pasa un incauto y dice, hola vecina, ¿cómo vecinito? ¿Cómo está? ¿Qué va a comer hoy? Chorizo, le tengo ¿está fresco? Está fresco. Y usted sabe que ese chorizo está más viejo que su cédula. ¿Y usted qué hizo ahí? Mintió. Pueda que no le haga daño, ojalá no le haga daño. Y usted dijo, gracias Señor, por fin lo pude vender, gracias. Me mandaste un incauto, Señor, gracias. Y le damos gracias a Dios. Y dijimos primero una mentira. Y en ese momento en que yo digo mentira, el Espíritu Santo se entristece. Cualquier mentira, hermano, cualquier mentira. Cualquier mentira. Segundo, 26 y 31. ¿Qué dice? Airados. Levanten la mano aquí los hermanos que se caracterizan por ser del mal genio. A ver, levanten la mano para conocerlos, para saber quiénes son. Las fieras en la casa. Que tantico pasa algo y saca esos colmillos, hermano. Y como el video de Facebook, empieza a mover la pata. Efesios 4:26. Airados. Dice que no nos airemos. Dice que nos podemos airar. Usted va manejando su carro y lo cierran. Usted se puede airar. Se puede poner rojo, morado, verde. El problema es, ¿qué hago yo con la ira? Usted dice, no, pero es que yo voy a ser como Jesús. Si Jesús hubiera estado ahorita, saca la cruceta y coge a crucetazos a los vendedores del templo. No, mi querido. Por eso él no manejaba. No, mi querido. Airados, pero no pequéis. Bueno, esta sí creo que es muy complicado cumplirla. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ay, Jesús, ayúdanos. ¿Qué significa eso? Tener explosiones de ira descontroladas. Qué pena. Cuando yo estoy bravo, yo digo las cosas como son. Y entonces acabamos hasta con el nido del perro. Y después de que hemos explotado en ira y hemos dicho cualquier cantidad de ofensas, y hemos lanzado platos, cucharas, tenedores, billetes, monedas. Gracias, Señor. Siento la paz del Espíritu. No, mi querido. Se baja usted del carro y dice, venga para acá, incircunciso, hijo del diablo. Le salen asteriscos, comas e interrogaciones. Salió por Facebook, por Instagram, Twitter, YouTube. Pastor evangélico se baja del carro a darse cruceta con un conductor de la ITP. Se quitó el casco y cogió el vidrio, el panorámico del bus a golpes. Y se sienta en la moto y dice, gracias Espíritu Santo. Ahora sí tengo paz. No, usted no tiene paz, hermano. Acabo de meterlas. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Eso tenemos que aprender a controlarlo. Ay, practiquémoslo con nuestros hijos, hermano. Por favor,
Practíquelo con su esposo. Yo sé que somos difíciles de entender, de soportar, de mantener, no de mantener, de aguantar. No mantenga a su esposo, mándelo a trabajar. Y viceversa con las esposas. Yo los entiendo, varones. Pero el mandato del Señor, ¿cuál es? Abstenernos de explosiones emocionales de ira. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Bien, siguiente, ¿cuál es? Hurto y robo. Cuando una persona roba, ofende, agrede ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces usted va a decir, bueno, yo nunca me he robado un banco. Gracias, Señor. Ok. Yo nunca me he robado un mercado. Ok, está bien. Usted no es ladrón. Pero se ha colado en Transmilenio. No, pastor, qué pena. Allá sí, hasta allá. Porque ese servicio es. Y como ese servicio es tan malo, yo no pago. Tengo una revelación del Espíritu en esta mañana. Eso es pecado. Y cuando usted es tan hábil para alzar la pata y cruzarse el torniquete, usted es un ladrón. Y si no le gusta, importa un pepino. Y cuando usted se roba el pasaje de Transmilenio, usted está acuchillando al Espíritu Santo, que es autoridad, que es respeto y que es verdad. Robar. Amén. ¿Estamos? Cuando su jefe no lo está viendo y usted sabe que su hora de almuerzo es de 12:30 a 1:30 y su jefe se fue y dijo, nos vemos mañana, muchachos, hasta mañana. Usted dijo, Señor, gracias, podré almorzar de 12:30 a 2. ¿Sabe cómo se llama eso? Robar. Ay, no, pastor, robar. Es que mi jefe es mala leche. Renuncie. No, primero consiga trabajo en otro lado. ¿Estamos o no estamos? Entonces se aplica para todos. Eso es robar. Los que tienen negocios, usted sabe que la ganancia es del 40%, 50%, de acuerdo a su nicho. Y usted dice, bobo afuera, le voy a clavar el 200%. Bienvenido al club de los ladrones. Bienvenido al club de los contristadores del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Creo que es en Isaías donde dice, creo que es Malaquías, donde dice que el Espíritu Santo juzgó al pueblo porque el pueblo alteraba las balanzas. No recuerdo en qué pasaje es. Y tremendo pasaje donde el Señor le habla al pueblo y le dice que eso está mal. Donde no son 500 gramos sino 400 gramos. Alteraban las balanzas. ¿Eso cómo se llama? Versículo 29, siguiente pecado. Pocas palabras corrompidas salgan de vuestra boca. Amén. ¿Soy yo el hermano de Hermones? Dice así: pocas palabras, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Mi papá, por eso lo molesto. Si no, no diría nada, hermano. En la casa de la mujer Hermógenes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Usted me entiende, hermano. Eso no hay que explicarlo. En cambio, ¿qué debemos hablar? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermano, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Cierre ese mute, hermano, dicen mis primos en el Huila. Las mejores palabras que uno puede decir es cuando se queda callado. Es mejor hablar poco y que digan, ese señor, esa señora es sabio. Porque también dice el proverbista, en las muchas palabras hay pecado. A los que les gusta hablar mucho, les garantizo que usted va a caer en eso. Entonces, que de nuestra boca no salgan palabras
corrompidas. Amén. ¿Estamos? ¿Y esas palabras corrompidas cuándo salen? Cuando estamos o muy airados o a veces cuando estamos muy felices. Dos extremos. Y perdemos la cordura. Siguiente para ir finalizando. 31. Otra actitud, otro pecado que entristece al Espíritu Santo. ¿Lo puede leer? ¿Qué dice? Quítese toda. ¿Aquí hay amargados? ¿Aquí algún amargado en esta mañana? Dice quítese. O sea, quítese de ustedes toda amargura. Amargura no es no salir a bailar. Eso no es amargura. Amargura no es no salir a tomar. ¿Sí? Amargura no es no salir con los amigos. Eso no, para el mundo eso es amargura. En la empresa los sábados se van a jugar y a tomar. Entonces me dicen que yo soy amargado porque yo no me voy a tomar y a jugar. No, eso es en el mundo. Pero la palabra amargura es guardar resentimientos en el corazón, guardar tristezas, guardar ofensas. Luego dice amargura, vuelve y dice quítese ¿qué? La ira. O sea, los arranques emocionales descontrolados. Gritería. Deberíamos borrar esa palabra de ahí. Maledicencias. Maledicencias es decir malas cosas, vulgaridades, morbosidades, mentiras y toda malicia. No, pastor, colombiano que se respete tiene la malicia indígena en su ADN. Pues deje de ser chipcha, ¿sí? O chicamocha, o muisca. ¿Sí? No, al Espíritu Santo no va nada de eso. ¿Quieren saber las consecuencias de entristecer al Espíritu Santo? Si no, se las voy a contar de todas maneras si oramos. Primera, cuando entristecemos al Espíritu Santo, perdemos la comunión con el Señor. Se pierde la comunión con el Señor. ¿Qué significa perder la comunión? Que usted siente una distancia espiritual. Y es cuando usted quiere orar y su oración se vuelve un bulto de anzuelos en la espalda. No le salen palabras. Vacía, hueco, no sabe qué decir. Le pesa, le da sueño, le da hambre. Eso es perder la comunión. No es perder la salvación. Ustedes saben que yo no creo que la salvación se pierda, pero sí podemos perder la comunión. Le pongo un ejemplo. Matías y Danielaya le sirven el almuerzo y por andar fregando volteó la gaseosa en el plato. Pobrecito, no sabe lo que le espera. ¿Dejó de ser mi hijo? No. ¿Qué perdió? La comunión. Porque lo regañé y hizo. Y él dijo, pues al fin de cuentas hay más. Pues estoy colocando simplemente un ejemplo. Él no hace eso. Él es un niño santo. Era Abraham el que se portaba así. Por eso lo regalamos. Pusimos un aviso y encontramos quien se encartara. Entonces, Abraham no deja de ser mi hijo, pero yo estoy bravo con él, y como estoy bravo con él, ¿qué hay? Entonces yo le digo, se larga para su pieza y se encierra en su cuarto y sale hasta cuando yo le diga. Puede ser 5 minutos después, pero hubo un momento de distanciamiento. Cuando yo entristezco al Espíritu Santo, él dice, se larga para el cuarto y no lo quiero ver. Ya de usted depende si va en humildad y le dice, Espíritu Santo, perdóneme, regué la sopa, Espíritu Santo, regué el jugo, Espíritu Santo. Bien, ¿qué más ocurre?
se pierde el gozo. Perder el gozo significa perder la paz interior. Y comienza en nuestra vida a haber culpa y una sensación de vacío. No que esté vacío, sensación de vacío. ¿Qué más ocurre cuando ofendemos al Espíritu Santo? Hay un silencio espiritual. Claro, porque si el Espíritu Santo está ofendido, no habla. Es como cuando usted le sacan la piedra. ¿Usted qué dice? No me hable. ¿Cierto? Y algunas veces hemos dicho, déjeme solo, a metros. Quiero estar solo, no me hable. Por favor, no me dirija la palabra. Cuando se me pase el mal genio, hablamos. ¿Hacemos lo contrario? Claro, pero el objetivo sería ese. Cuando agredemos al Espíritu Santo, ¿qué hay? Silencio. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cuánto hace que usted no escucha la voz del Espíritu Santo? O el sentir del Espíritu Santo. Si no, pastor, yo nunca lo he sentido. Preocúpese. Quizás Él está contristado. Y quizás Él no nos habla porque nuestra vida está llena de todas esas cosas. Y Él dice, quiero, pero no puedo. Tu pecado no me lo permite. Pero somos pecadores. Pero debemos venir a Cristo ¿en qué? En arrepentimiento. Amén. Incline su rostro, por favor. Toda la iglesia con sus ojitos cerrados para finalizar nuestro culto. Espíritu Santo, te pedimos que nos hables en este momento, nos convenzas y nos redarguyas. Decir que no te hemos ofendido, que no te hemos entristecido, sería una enorme mentira, Señor. Seguramente lo hacemos mucho más de lo que nosotros llegamos a creer e imaginar. Seguramente nos hemos acostumbrado tanto a vivir en desobediencia, en pecado, que para nosotros eso es normal. Y hemos normalizado el silencio espiritual. Hemos normalizado la ruptura de la comunión contigo, Señor. Ya no te extrañamos. Ya no añoramos esos primeros momentos en que en tu presencia llorábamos, levantábamos las manos, nos gozábamos. Ahora nos hemos acostumbrado a una vida hueca, vacía, y la escondemos detrás de una religiosidad. Te pido, Espíritu Santo, que nos hables, Señor, y nos perdones. Perdónanos. Creo que hoy más que nunca, Espíritu Santo, con este tema del internet, cada vez somos más vacíos y más huecos, Señor. Cada día, Señor, preferimos más las redes sociales que tu palabra. Perdónanos. Perdónanos por reemplazarte, por llenar nuestra vida con cosas materiales fugaces. Perdónanos cuando nos gobierna esta carne, Señor. Nos gobierna la mentira, la lascivia, la grosería, la mentira, la morbosidad, la ira, el chisme. Perdónanos, Espíritu Santo. Y
te pedimos que nos restaures. Te pido, Señor, que si alguien en este recinto, en este día y los que van a escuchar, han perdido la comunión contigo, tu precioso Espíritu Santo, renueves esa comunión, Señor. Y que podamos disfrutar de tu bella presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fortalécenos, Señor, porque somos débiles. Esa es nuestra realidad, nuestra debilidad. Pero tú eres el que nos fortalece, Espíritu Santo. Cuando estemos a punto de pecar y de flaquear, danos la puerta de salida, Señor. Recuérdanos tus palabras, tus promesas, Señor, para no herirte, para no lastimarte y para no lastimar a nuestros familiares, amigos, conocidos, que lo hacemos con tanta facilidad y con tanta naturalidad, Señor. Restáuranos, por favor. Restáuranos. Ore por su familiar que tiene al lado. Dígale: Señor, restaura mi familia. Si es su hijo, si es su hija, el que tenga a su lado un momentico, dígale: Señor, lo pongo en tu presencia. Trae restauración, Señor. Señor, vuelve el gozo de la salvación, como dijo David. Vuelve la comunión, Señor. Vuélvenos a ese primer amor, Señor, que necesitamos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.